tres grandes ejes en esta elección. Si usted todavía no ha pensado su voto, yo lo voy a ayudar. Porque para pensar su voto, usted tiene que conocerse a sí mismo y pensar qué es lo que quiere para su país. Así en frío, al margen de la gente, olvídese de la gente un ratito. Primero piense qué quiere usted para su país. Y hay tres grandes ejes. Un eje es el eje económico. Usted tiene que pensar qué clase de economía quiere para este país que ha salido de una recesión, que está golpeadísimo con la pandemia. ¿Qué clase de economía quiere? ¿Quiere una economía abierta al libre mercado, donde la iniciativa privada es libre? ¿O más bien quiere un Estado más regulador, con más presencia en la propiedad de la empresa, que regule mucho más los mercados, que cierre las importaciones? Dependiendo de su respuesta, yo tengo como 6 candidatos acá y 6 candidatos allá. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de democracia quiere usted? El Perú adopta la forma democrática de gobierno, somos una república. Pero no todo el mundo está muy contento de vivir en una democracia. Hay personas que prefieren el orden a la libertad. La libertad es mirada con recelo, el orden nos va a salvar. Entonces tiene usted, si le gusta más el orden que la libertad, un talante un poquito más autoritario. Yo no le voy a decir que no sea demócrata porque está yendo una elección, pero le gusta la mano dura. ¿Ok? Porque este país necesita orden. No necesita más libertad, necesita orden. Entonces, usted va a encontrar también un grupo de partidos que se alinean con un espíritu autoritario, que yo no comparto, pero que se alinean con ese espíritu autoritario, que no tendrían ningún problema, digamos, en participar en un golpe de Estado. Ningún problema. Y en tercer lugar, ese es el tercer eje, que también está en la campaña, es el eje de los derechos fundamentales. Hay candidatos que son muy liberales y otros candidatos que son muy conservadores respecto a los derechos de las personas. Los candidatos de las liberales son generalmente agnósticos, ateos, pueden ser religiosos, pero es irrelevante. Creen en la separación de iglesia-estado, creen en los derechos fundamentales para las mujeres, para las minorías transexuales, bisexuales, heterosexuales, etc. Y tienen un discurso armado y una agenda muy armada en ese sentido. Las posiciones más conservadoras, y podemos ir hasta el extremo, creen que los anticonceptivos dan cáncer o que los anticonceptivos producen la violación de las mujeres. Entonces, ahí hay un tercer eje. Ahora, mezclamos los tres ejes con cada candidato y le sale diferente a lo que usted quiere. Por ejemplo, tomemos a Johnny Lescano. Johnny Lescano en lo económico es una persona que tiene impulsos estatistas, que cree que el Estado es un mucho mejor asignador de bienes y servicios que el privado, que confía en la gestión del privado, que confía en la gestión del Estado sobre la del privado. Y proclama en su plan de gobierno desglobalizar la economía. Es decir, fronteras cerradas, un poco más cerradas. Un poco. Dice que no va a prohibir las importaciones, pero un poco más cerradas. ¿Ok? En lo económico. En lo político, yo diría que él es una persona muy democrática, pero que su partido tiene un talante autoritario, sin lugar a dudas. Él y su partido tienen dos personalidades muy diferentes. Y en cuanto a los derechos fundamentales, es sumamente conservador, pero sumamente conservador. Escúchenlo. Unión civil, lo máximo que permite. Lo mismo que dice López Aliaga y Hernando de Soto. ¿Ok? Si ustedes toman, por ejemplo, a López Aliaga es muy liberal en lo económico, quiere libre mercado, gestión privada, muy conservador, extremadamente conservador en los derechos fundamentales, y tiene un talante autoritario. A este lo voto, a este lo extermino, a este los verbos que usa. Entonces, mezclen las tres figuritas con cada candidato y les dan un resultado diferente. Si usted, como yo, ¿no es cierto?, es una persona que tiene talante democrático, cree más en la libertad que en el orden, es una opción. Si usted cree en una agenda para derechos de las personas que son sistemáticamente discriminadas en nuestra sociedad, y si usted además cree que la democracia es la mejor forma de gobernarnos, y cree también en un libre mercado, le comento algo, usted no tiene candidato.
Es difícil encontrarlo. Es difícil encontrarlo. O tiene pocos candidatos. Porque esa combinación no se da mucho en nuestra política. Hay los que tienen un talante muy autoritario, son muy liberales en lo económico y muy conservadores en lo social. Otros que tienen un talante bastante democrático, pero son muy estatistas en lo económico, muy antis en lo económico, muy antiminero, muy antiempresa y muy conservadores en lo social. Hay de todo. Mezcla las tres figuritas, primero aplíquenselas a usted mismo y luego diga, ok, y va a encontrar a veces también, como he planteado en el caso de Johnny Lescano, diferencias entre el candidato y el partido. Un caso especial, por ejemplo, el caso de Hernando de Soto, es un liberal en lo económico. Nadie podría dudar de eso, ¿no es cierto? Su talante democrático, la verdad es que yo sí creo que cree en la democracia, pero que no tiene ningún problema en trabajar con dictaduras. Ninguno. Y en cuanto a los derechos de la persona, en los cuales debería ser un gran liberal, más bien ha salido con un discurso conservador. No es un conservador religioso, hay que decirlo, es un conservador ateo, si quieren, o agnóstico. No es un conservador confesional, por ponerlo de alguna manera. No, pero es un conservador. Y su grupo, el grupo que lo rodea, es un grupo bastante conservador. Entonces, esas tres variables son las que tienen que definir lo que el pueblo peruano quiere. ¿Dónde te paras en lo económico? ¿Dónde te paras en lo democrático autoritario? ¿Dónde te paras en los derechos fundamentales? ¿Más conservador o más liberal? ¿Más Estado o más mercado? ¿Más conservador, más liberal? ¿No es cierto? ¿Más autoritario o más democrático? Keiko Fujimori de frente te dice mano dura. Y mi programa se resuelve en mano dura. Entonces, ella en lo económico, sí, liberal, un régimen de apertura. Pero en el talante democrático, no. Orden sobre libertad. Y en los derechos de la persona, absolutamente conservadora. Absolutamente conservadora. Entonces, el combo, ¿no es cierto?, lo podemos ir variando. Vamos a estar con una candidata en un instante del Partido Nacionalista, Ollanta Humala. Ollanta Humala, en lo económico, podríamos decir que no es un liberal, pero sí que hizo un gobierno económico de derecha. La verdad, en lo económico no prohibió las importaciones, no cerró el comercio exterior, no prohibió la libre inversión, no desconoció ningún contrato firmado por el Estado. En lo económico, digamos que está más cerca a un régimen liberal que a un régimen de gestión del Estado. En lo económico. En lo social yo sí creo que, perdón, en lo democrático yo sí creo que tiene un talante democrático. Y que estaría en contra de toda forma de autoritarismo. Pero en lo social es bastante conservador. Es bastante... No tiene pues el extremo del señor Aliaga, ¿no es cierto? Pero tampoco tiene el programa de Verónica Mendoza, ni el programa de los Morados, que es muy liberal en derechos de la persona. También se quedan en la unión civil ahí con las justas, ¿eh? Ahí nomás. Entonces, se dan cuenta que eso les da a ustedes una variación interesante, ¿no es cierto?, de qué cosa es lo que más se acomoda a su pensamiento. Entonces ya no estás pensando derecha-izquierda, estás pensando un poquito más fino y estás pensando en más allá de la personalidad, porque a eso hay que añadirle, por supuesto, el carácter del candidato. Y eso en el fondo hace muchísimo, ¿no? Hace muchísimo. Este candidato es simpático, sonríe, logra la conexión emocional con el votante. Eso es muy importante a la hora de votar. Muy importante. Somos seres humanos hechos de razón, pero también de emoción. Entonces, si no apelan a nuestra emoción, bien difícil que te conectes con una persona que tiene que gobernar tu destino en los próximos 5 años. Tienen que apelar un poquito a tu emoción. Algo, alguna conexión con tu emoción tiene que haber. Pero en fin, eso ya es comunicación.